Tendría que decir que en mi opinión el asombro es el preámbulo de la experiencia espiritual. Eh, no se asombra quien no se sensibiliza y no se sensibiliza quien no está atento. Eh, y a la vez no está atento quien no está en el presente. Estos tres elementos considero que son muy importantes. No podemos estar simplemente tratando de asombrarnos cuando no estamos viviendo el momento, cuando estamos pensando en el pasado, arrepintiéndonos, o cuando estamos pensando en el futuro, atemorizándonos o ilusionándonos de más. Hay que estar en el presente, focalizar el presente, sensibilizarse a ello, y esa sensibilidad nos permite asombrarnos. Ahora, ¿asombrarnos de qué? Asombrarnos de aquello que está fuera de nuestro control, asombrarnos de cómo las cosas son más grandes e imponentes de lo que solíamos pensar. Podíamos asombrarnos de la vastedad del universo, del sentido de la vida, de la perfección de nuestro organismo, de la influencia que podemos tener sobre los demás, simplemente con una sonrisa o una palabra o una palmada en la espalda. Hay muchas cosas de que asombrarse, pero el asombro requiere atención y por tanto disposición. Por su parte, las experiencias cumbre pueden ser vivencias disfrutables, pero no necesariamente suponen un cambio de perspectiva por sí mismas. El asombro en realidad supone mayor disposición a mirar de otro modo, de tal modo que se convierte en una actitud, es una consecuencia de una disposición, la disposición al asombro. Abraham Heschel, un filósofo y rabino, consideraba que el asombro nos permite llegar a algo conocido como el temor reverente. Pero ese temor reverente no necesariamente es miedo a Dios o miedo a lo absoluto, como de pronto se ha promulgado en otras religiones, no necesariamente la judía, y es como si debiéramos estar cautelosos ante el castigo de Dios. En realidad, el temor reverente es la conciencia de la pequeñez, la conciencia de la fragilidad, la conciencia de nuestra diminuta porción de influencia y poder que tenemos en el mundo. Pero no por ello nos quedamos en la inacción. Al contrario, aprovechamos aún eso. Pero el temor reverente, con el término reverente, de guardar fervor y aceptar la supremacía de algo ajeno a nosotros, es el contenido central del asombro, según lo afirmaba Heschel. Por lo tanto, no es igual admirarse que asombrarse. Nosotros nos podemos admirar de una obra artística, nos podemos admirar de alguna construcción, de alguna obra elaborada por el ser humano, pero el asombro va más allá. Es cuando no tenemos la explicación de aquello que sucedió. Puedo admirarme de una obra musical, pero el asombro llega cuando nos preguntamos por el sentido de esa obra musical, de qué sucedió en la persona que la ha creado, y también asombrarnos de lo que nos genera, ¿sí? Es decir, puedo admirarme de que exista un corazón dentro de nosotros y que nos hace vivir, mandando y bombeando la sangre a nuestros órganos, pero podría asombrarme de la pregunta de ¿para qué está ahí ese corazón? ¿Cuál es el sentido de que funcione y de que esté palpitando a cada momento? ¿Para qué está ahí? ¿Quién lo puso? ¿De dónde viene? ¿O para qué? Es decir, el asombro va más allá del simple qué. Se pregunta mucho por el para qué y por lo tanto reconoce como muchos caminos aún sin respuesta. También podemos asombrarnos, como he dicho, del valor de la conducta del hombre en cuanto a la influencia que puede tener sobre otras personas. Cuando se vive el asombro, entonces es más factible que en nuestra conducta se manifieste una espiritualidad concreta, manifiesta, muy específica de esa conciencia de lo absoluto. Si nosotros nos hacemos la pregunta sobre si la espiritualidad está por encima de todo el conocimiento y es el punto máximo de la trascendencia, es probable que nos estemos equivocando en la perspectiva. En lo particular, yo no lo veo así. No porque la espiritualidad no sea importante, sino justo lo contrario, porque es más importante de lo que pensamos.
Yo no separaría la ciencia de la espiritualidad, al menos en cuanto a sus motivaciones. ¿Y cuáles son sus motivaciones? En ambas, que lo desconocido se haga conocido. Carl Sagan, este famoso científico que todos lo conocen por su participación en la serie Cosmos, decía que la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, sino que es una de sus fuentes más profundas. Es decir, no por ser científico o incluso por ser filósofo, estoy cerrándome o se cierra una persona a la espiritualidad. El científico y el filósofo también pueden tener conciencia de lo espiritual, también pueden tener manifestación de su espiritualidad personal. En realidad solo se separa la ciencia y la espiritualidad cuando no se ha entendido ninguna de las dos, ¿sí? Cuando no se ha ido más allá de la manera trivial y común de presentar a ambas. Cuando se ve a la espiritualidad como dogma y cuando se ve a la ciencia como mero reduccionismo numérico, entonces seguramente no se abren las perspectivas de conexión entre ambas posibilidades. Pero la espiritualidad, vista como algo superior, en realidad es otra consecuencia de la visión dual de la realidad. La espiritualidad es otra manifestación del conocimiento. En este caso, el conocimiento de que somos seres espirituales. El cómo aprendemos a ser conscientes de nuestra dimensión espiritual es también o forma parte de un conocimiento, ¿sí? Entonces, en realidad, así como el conocimiento se divide en disciplinas, podemos estar por encima de estas delimitaciones de saber disciplinario. Podemos combinar las disciplinas de varias academias, es lo que se llama interdisciplinariedad, ¿no? Donde no solo nos enfocamos a una sola visión, sino que integramos varias. Pero cuando estamos por encima de la interdisciplinariedad, entonces entramos a la transdisciplinariedad. Y es en la transdisciplinariedad donde en realidad se supera la división de los saberes. Hay que llegar a esa conciencia trans en donde lo espiritual y lo científico ya no se divide, en donde la espiritualidad y la filosofía ya no son contrarias. Visto así, hay que ir más allá de esa visión de espiritualidad. Hay que tener una especie de transespiritualidad, no dividir lo espiritual de lo no espiritual, porque si lo espiritualidad existe, se manifiesta en todo lo que hay, ¿sí? Por tanto, no se trata de que la espiritualidad sea racional o no racional, en realidad es transracional, se requiere lo racional, pero como punto de partida. La espiritualidad no se queda en lo racional, va un poco más allá, pero no es la contraparte de lo racional. Se adentra en el ámbito de lo transfilosófico, de lo translingüístico, de lo transpersonal y abre sus puertas al misterio. Por eso, hay que ser conscientes de lo espiritual que ya somos. La iluminación es ahora, es aquí, no es una meta, ya está. No se trata de buscar la iluminación, sino de obtener la conciencia de que estamos ya, ahora mismo, iluminados. Si se pudiera enseñar a todo el mundo un solo concepto, ¿cuál sería el que yo trataría de promover? Creo en realidad que el mundo ya conoce demasiados conceptos. Tiene bastantes definiciones. De hecho, me parece que hay un exceso de información. En todo caso, lo que a mí me parece importante enseñar es a no someterse a los conceptos, a entender la vacuidad de todo saber y, por tanto, la fragilidad de lo humano. Más allá que conceptos, me gustaría proponer 4 habilidades, que es el aprecio por la incertidumbre, la capacidad de asombro, la disposición a lo absoluto y la conciencia del orden. Te agradezco que me hayas acompañado en esta cápsula en torno a la espiritualidad. Espero que estas ideas sean útiles para ti, ya sea para desarrollar tu conciencia de algo, reflexionar en algún concepto o incluso, desde luego, pensar justo lo contrario, lo cual es, por supuesto, bienvenido y es una decisión que te corresponde.
Si coincidimos, maravilloso, y si no, igualmente maravilloso. Lo importante es reflexionar en torno a ello y no quedarnos simplemente con las primeras ideas que hemos recibido. Muchas gracias y nos vemos en una cápsula más.